En el anterior episodio terminamos los dos especiales dedicados a los sumerios y acadios, dando un repaso a sus dioses y comentamos algunos de sus mitos, como el descenso de Inanna al inframundo. En esta ocasión, retomamos el hilo de la historia en Ur, ciudad que alcanzó el liderazgo después de la expulsión de los Guti de Mesopotamia y que abrió la etapa conocida como el Renacimiento sumerio. Aunque para ser justos, hay que mencionar que esta época de esplendor empezó en Lagash, antes de derrotar a los nómadas, bajo el mandato de gobernadores o Ensi, como el famoso Gudea. Contamos la historia de la liberación de Mesopotamia por parte de Utukegal y cómo después Urnammu toma el poder desde Ur, creando la tercera dinastía de esta ciudad y tomando el control de Sumer y Akkad. Ahora vamos a narrar algunos aspectos más de este nuevo estado y la historia de sus sucesores. El estado creado por Urnammu fue un reino fuertemente centralizado y servido por una eficaz burocracia que ha legado cientos de tablillas administrativas. Durante esta época se mantuvieron relaciones comerciales con los países del Mediterráneo y del Golfo Pérsico. Se reorganizó y amplió la red de canales y se colocó la economía agrícola bajo control directo del palacio. Pero este renacer sumerio no despertó un sentimiento antiacadio. Si bien es en esta época donde se escribió la maldición de Agadé, que bien podría interpretarse en este sentido, lo cierto es que Urnammu, con su código legislativo, se esforzó por eliminar diferencias entre las dos partes de su reino, Sumer y Akkad. Este código es el más antiguo que se conserva. En el prólogo se detalla cómo el dios Nanna eligió a Urnammu como rey de Ur, le ayudó a derrotar a Larsa y le dio leyes según las cuales todos los súbditos eran considerados iguales independientemente de su estatus social, de modo que el huérfano no fuera presa de los ricos, la viuda no fuera presa de los poderosos, el hombre de un ciclo no fuera presa del hombre de 60 ciclos. Casi todos los delitos conllevan una compensación económica, incluidos los daños físicos. Si un hombre se divorcia de su primera esposa, deberá pagarle una mina de plata. Si un hombre en el transcurso de una refriega destroza el miembro de otro hombre con un garrote, deberá pagar una mina de plata. Si un hombre le saca un ojo a otro, deberá pagar media mina de plata. Si un hombre le rompe un diente a otro, deberá pagar 2 ciclos de plata. En cambio, el robo, el adulterio y la violación se castigaban con la muerte. Lo mismo si alguien mataba a otro, pagaba con su vida. Esta época de renacer, sin embargo, marca el ocaso del idioma sumerio como lengua hablada. En cambio, a nivel escrito, la literatura vive su mayor esplendor. La mayor parte proviene de historias transmitidas oralmente de épocas anteriores. Urnammu
entregó un estado perfectamente consolidado a su hijo Chulgi, que gobernó del 2095 al 2048 a.C. Se cree que fue él quien publicó el código de su padre. Este rey tuvo que hacer frente a algunas sublevaciones en sus fronteras que pudo dominar. Se hizo titular rey de las 4 zonas, además de tomar el de rey de Sumer y Akkad. Incluso llegó a ser divinizado por el credo de Nippur en vida. Su sucesor Amar-Sin, que gobernó del 2046 al 2038 a.C., llegó a proclamarse nada más y nada menos que Dios de la vida. Con su hermano Chu-Sin, que reinó del 2037 al 2029, la dinastía alcanzó su apogeo económico, pero ya se empezaban a detectar los primeros síntomas de decadencia. Los amorreos llegaron a traspasar el muro de los Martu que habían construido los sumerios en su zona occidental. Con Ibbi-Sin, cuyo gobierno va del 2028 al 2004, llegó el ocaso de la tercera dinastía de Ur. Este reino pudo hacer frente a una grave crisis económica y el ataque combinado de los amorreos por el oeste y los elamitas, subarteos y Sua por el este. Los elamitas tomaron Ur y la saquearon e incendiaron. Tal acontecimiento fue narrado años después en el Lamento de Ur. En las riberas de los ríos solo crecen malas hierbas. No hay nadie en el camino, ni nadie busca las vías públicas. Ur y sus alrededores están devastados y en ruinas. La azada no surca los campos fértiles, ni las semillas se plantan en el suelo. El sonido del canto de los boyeros no resuena en el llano. Aquel día, el viento favorable fue alejado de la ciudad en ruinas. Padre Nana, esa ciudad fue reducida a ruinas. En sus grandes puertas, donde iban de paseo, cadáveres yacían por doquier. En sus amplias calles, donde antes se celebraban fiestas, fueron asaltados cruelmente. Aquel que portaba armas fue muerto por las armas. Aquel que huyó de las armas fue muerto por las armas. Oh querida Ur, los débiles y fuertes murieron de hambre. Madres y padres que no habían abandonado sus casas fueron arrollados por el fuego. Los niños que estaban en el regazo de sus madres fueron arrastrados por las aguas como peces. Las madres que amamantaban, sus pechos fueron abiertos con fuerza. El juicio del país acabó. La madre dejó a la hija, el padre se alejó del hijo. En la ciudad la esposa fue abandonada, el niño fue abandonado, los bienes se perdieron. Oh Ur, su señora, como un ave en vuelo, se marchó de la ciudad. Ningala, como un ave en vuelo, se alejó de su ciudad. Sobre todas sus posesiones que habían sido acumuladas por el país, cayó una mano profanadora. En todos sus almacenes de mercancías, que eran abundantes en el país, cayó una mano profanadora.
En todos sus almacenes de mercancías, que eran abundantes en el país, las llamas fueron encendidas. En sus ríos el dios Gibil, el purificador, implacablemente hizo su trabajo. Los suteos y los elamitas, los destructores, la justa casa ellos destruyeron con el pico. Su señora grita: ¡ay de mi ciudad! Grita: ¡ay de mi casa! Oh Nana, Ur ha sido destruida. Mi casa también ha sido destruida. Ibbi-Sin fue llevado prisionero y con esto llega el final de esta brillante época. Ahora se abría otra conocida como la época de los reinos combatientes. Y es que el nombre es más que acertado, dado que toda Mesopotamia fue un campo de batalla entre las distintas ciudades que iban estableciendo dinastías. Demos un repaso a las más importantes. Isin, siglo XXI a.C. Ha llegado una tablilla desde Ur. Según leo, la situación es penosa. Los nómadas han penetrado por doquier y un desesperado Ibbi-Sin me ha encomendado la misión de gobernar en su nombre las tierras centrales del reino. Ur ya no puede protegernos. Un nuevo poder ha de surgir para frenar a los salvajes e imponer el orden. Nippur se ha unido a mi bando. Soy Isbi-Erra, primer rey de Isin. Los elamitas han caído como una tormenta sobre la otrora poderosa ciudad. Por las armas o con diplomacia, me he unido a otras ciudades sumerias. De las cenizas vamos a reconstruir el país y a dar esperanza al pueblo. Isin mantendrá el legado de Ur y protegeremos Sumeria de sus enemigos. Isbi-Erra funda así la primera dinastía de Isin, que durante 50 años logra una hegemonía parcial en el sur de Mesopotamia. Su sucesor, Chu-Ilishu, que gobernó del 1984 al 1975, fue capaz de recuperar el ídolo de culto de Nana que los elamitas habían expropiado de Ur. Fue con este rey que esta ciudad empezó a ser restaurada, y fue durante esta época que se compuso el citado Las Lamentaciones de Ur. Otros reyes importantes de esta dinastía fueron Iddi-Nagan, que gobernó de 1974 a 1954, Ishme-Dagan, que fue del 1953 al 1935, y Lipit-Ishtar, de 1934 a 1924. Este último fue el rey más notable de Isin, capaz de promulgar un importante código jurídico, todavía de base sumeria. En paralelo, otras ciudades sumerias ocupadas por amorreos se habían ido proclamando independientes, como Esnuna, Kish, Sipar y Larsa. En esta última ciudad, el amorreo Naplanun, que gobernó del 2025 al 2005,
fue capaz de instaurar otra dinastía que acabaría chocando con Isin. Esto se produjo bajo el reinado de Gungunun, que gobernó de 1932 a 1906. Verdadero guerrero que tomó por las armas diferentes ciudades y que incluso llegó a guerrear por Elán. Tal fue su poder que acabó adoptando el título de rey de Sumer y Akkad. Pero Larsa también tuvo una dinastía elamita. Fue fundada por Kudurmabuk y fue con sus hijos Warat-Sin, que gobernó de 1834 a 1823, y Rin-Sin, de 1822 a 1763, con quien Larsa alcanzaría su apogeo y fue capaz de eliminar al último rey de Isin, su gran rival. Pero antes de continuar es momento de introducir oficialmente nuestra historia a uno de los pueblos nómadas que han sido mencionados en este y en pasados episodios y que van a jugar un papel crucial en la historia mesopotámica. Es hora de hablar de los Martu, los amorreos. De la mano de estos nómadas es que nuestra todavía insignificante Babilonia va a entrar en la historia. Pero antes de esto, pongámonos en contexto. ¿Quiénes eran estos amorreos? Por lo que se sabe, eran un grupo de semitas, como los acadios, llegados en segunda oleada a Mesopotamia desde el llamado país de Martu. Llegarían en torno al siglo XX a.C. Según textos neosumerios, no tenían casas ni cultivaban cereales, y como vimos, contribuyeron a la caída del imperio de Ur. Lo cierto es que poco más se sabe de este pueblo, ni de su idioma, al parecer emparentado con el cananeo y el árabe. Aprovechando la debilidad de Ur bajo el reinado de Ibbi-Sin, logran imponer sus propias dinastías en un contexto bastante confuso, como acabamos de ver, en las principales ciudades mesopotámicas. Pero de los Martu, hasta este punto del relato, poco más se puede decir. Para finalizar por todo lo alto este capítulo, voy a hablar del otro pueblo responsable de terminar con el periodo neosumerio. Otra pieza del tablero mesopotámico que también merece ser presentada con honores. Presentes prácticamente desde el inicio de la historia de la región. Hablemos pues de los elamitas. El Elán ha estado presente en nuestro relato, bien siendo conquistado, bien invadiendo Mesopotamia. Desde el periodo dinástico arcaico hasta el imperio acadio, arrasando Ur e imponiendo dinastías en ciudades sumerias como Larsa. El origen de este pueblo no se ha podido identificar con exactitud. Se sugiere que los elamitas eran de raza negra, ya que se mencionan algunas descripciones con rasgos de esa raza.
Su idioma no está emparentado con ninguno de los grupos lingüísticos de sus vecinos, aunque parece que tiene vínculos con las actuales lenguas drávidas del sur de la India. El antiguo Elam se ubicaba en el suroeste del actual Irán. Su historia comienza alrededor del 4000 a.C. Durante este periodo, fluctuó entre el sometimiento a los estados mesopotámicos y el poder sobre los mismos. La primera referencia histórica viene de la mano de Mewagaresi, quien conquistó la región. Durante el periodo antiguo se atestiguan los primeros reyes elamitas, alrededor del 2700 a.C. La región caería en manos de Sargón de Akkad, quien mantuvo las instituciones locales. También tendrían su propia dinastía, la de Awan, testificada en la lista real sumeria. Más adelante, Chulgi de Ur conquistó Elam por un breve periodo. Con esta primera introducción a los amorreos y elamitas terminamos este capítulo y el periodo sumerio-acadio propiamente dicho. De ahora en adelante, el protagonismo será para Babilonia y para otro pueblo que también empieza su andadura histórica, la cuarta civilización mesopotámica, Asiria. En el próximo episodio volvemos a la puerta de los dioses y veremos cómo de la mano de los amorreos, esa pequeña y oscura ciudad acadia sin importancia, crecería hasta convertirse en un imperio, de la mano del sexto rey amorreo de su primera dinastía, el famoso Hammurabi. También será el momento de los asirios, verdadera potencia y gran rival de Babilonia, durante toda su historia. Y seguiremos hablando de los elamitas, que ya os adelanto, estarán siempre presentes en nuestro relato. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente.